continuaremos nosotros con nuestro tema de geografía urbana, en este caso geografía urbana 2. Ya en la sesión anterior entonces nosotros podemos identificar las características de la geografía urbana y también características de la ciudad, identificando los elementos que corresponden, que hacen parte de una ciudad y de cómo ésta puede tener diferentes elementos que permiten el desarrollo, el crecimiento de dichas ciudades y cómo se diferencia un espacio urbano de un espacio rural y las diferencias que existen entre sí. Entonces, para recordar que algunas características de geografía urbana, entonces geografía urbana, que es el estudio de la estructura y funciones de la ciudad, entendida como paisaje urbano, que eso también lo aclaramos en la sesión anterior, paisaje urbano. Estudia el desarrollo del proceso de urbanización, determina las relaciones de las ciudades entre sí, establece jerarquías urbanas, considera como una parte de la ciencia geográfica dentro del campo de estudio más amplio que es la geografía humana. Esto lo hablamos en la sesión anterior, apenas esto es un repaso. Ya aquí entonces sí vamos a identificar los otros elementos que también componen o que complementan lo que es la geografía urbana. Entonces, elementos importantes, lo que es el desarrollo, la conurbación, la planeación y lo que es el área metropolitana. Estos son 4 elementos también que se van a añadir a lo que es el estudio de la geografía urbana. Entonces, primero pues entender qué es eso de desarrollo urbano. Entonces tiene que ver con el crecimiento horizontal expansivo de las ciudades. ¿Qué significa eso, profe, de crecimiento horizontal? Tiene que ver con la construcción de edificios. A eso se le llama, en este caso, propiedades horizontales. Entonces, por eso aquí estamos hablando de crecimiento horizontal expansivo. Ustedes se pueden dar cuenta no solamente que en Bogotá, sino incluso en Soacha, ya nosotros estamos viendo ese crecimiento horizontal. La mayoría de las edificaciones o construcciones ya tiene que ver con conjuntos, ya tiene que ver con este tipo de construcciones para asimismo darle la oportunidad a los habitantes de tener vivienda, y en este caso de acuerdo a una propiedad horizontal. Tenemos las invasiones en zonas de alto riesgo con viviendas precarias. Entonces también pues invasiones quiere decir de personas que toman ilegalmente un territorio, un lugar, lógicamente que no les corresponde, que no les pertenece. Especulación de la tierra urbana, entonces también se va a crear cierto dinamismo frente a la cantidad de tierras que puede tener dicho lugar o dicho territorio, y también de cómo de una u otra manera va a tener diferentes tipos de valor, de precio. Alta proporción de terrenos baldíos en el territorio de las ciudades. Entonces territorios también que no están habitados, que no pertenecen precisamente o que no son de propiedad privada, sino que también pueden ser incluso pertenecientes al mismo estado. Y tenemos nuevos desarrollos inmobiliarios alejados de las ciudades. Entonces, dentro de ese desarrollo urbano vamos a encontrar también cómo se van a ofrecer diferentes tipos de vivienda, pero ya con el fin no precisamente de vivir continuamente allí, sino más bien como lugares de descanso. Y la urbanización hormiga desordenada. Entonces, en este caso, cuando se habla de desarrollo urbano, de urbanización hormiga,
Entonces quiere decir en un momento que hay diferentes tipos de, de lotes, por decirlo así, que se ofrecen, que se venden y que pues que las personas simplemente van edificando a medida que van teniendo los recursos económicos. Entonces se van a ver en diferentes lugares que hay casas en unas y que de pronto a las 3 cuadras encontramos otra. Entonces porque no están totalmente construidas las edificaciones, sino que de acuerdo a los recursos que pueda tener una familia, así van construyendo en esos lotes que adquirieron. Entonces esto hace parte del desarrollo urbano. Conurbación. Esto también es otro elemento importante que se maneja dentro de la geografía urbana y que a pesar parece una palabra muy rara, pero si ustedes se van a dar cuenta, yo creo ahorita, van a entender que simplemente son conceptos que parecen muy lejanos, poco conocidos, pero que simplemente están ahí, que nosotros debemos aprender a conocer el por qué se llaman así y a qué hace referencia si estuviéramos en ese caso. Entonces tenemos que la conurbación es un proceso por el cual un área urbana crece a partir de su unión con poblaciones vecinas. El término fue acuñado por el geógrafo Patrick Jacobs. Lo usó para explicar la manera en que ciudades en crecimiento terminan por ingresar a su red urbana a otros lugares menos poblados. La conurbación es un fenómeno producto de la industrialización y el acelerado crecimiento de la población urbana. Entonces aquí hay una imagen donde vamos a identificar eso. Quiero que pongan mucha atención, por favor, sobre la conurbación. Entonces tenemos el cursor. Aquí tenemos una ciudad A, por decirlo así. Y aquí nosotros entonces vamos a tener aquí un municipio. En este caso, la ciudad pues tiene que, como sigue creciendo, pues va a seguir expandiéndose lógicamente. Y se me pierde el cursor, listo. Entonces todo esto que puede ser parte de la ciudad, y esta otra parte puede ser de un municipio, solo que esta es la parte que urbana. Pero a medida que esta ciudad va creciendo y este municipio va creciendo, poco a poco, pues lógicamente en algún momento se van a encontrar estas dos. En el momento en que estas dos se encuentren, ¿sí? Y parece que se mezclaran, en ese momento es que se va a llamar conurbación. Un ejemplo muy específico de conurbación, esperen a ver si por acá lo tengo, lo voy a tener acá. Entonces, por ejemplo, en Bogotá, barrios como Bosa, Suba, Usme y Usaquén fueron antiguos municipios, absorbidos ¿por cuál ciudad? Por la de Bogotá, hace más de 80 años. Entonces ahí esa gran ciudad la absorbió y ya dejó de convertirse que en un municipio para ser un barrio más de Bogotá. Aquí pongo el otro ejemplo: Soacha, Mosquera y Chía siguen teniendo independencia administrativa, aunque en la vida cotidiana hacen las veces de un barrio más de la ciudad. Pues si ustedes se dan cuenta, una persona normalmente no se da cuenta en qué momento sale de Soacha y llega a Bogotá. Algunos creen que Soacha hace parte de Bogotá precisamente porque es que ya llegó al punto de conurbación, donde se están mezclando, pareciese que se mezclaran la ciudad de Bogotá con Soacha. Entonces no hay unos límites específicos que se puedan identificar,
sino quizás son esos límites, ¿sí? O líneas imaginarias, esas fronteras, límites imaginarios que pues nosotros ya tenemos, que sabemos que hasta un barrio X está o finaliza Soacha y de ahí en adelante comienza ya Bogotá, pero sin embargo Soacha ya está en esa zona de conurbación porque se encontraron las dos. Creció Soacha, sigue creciendo Bogotá, se encontraron en ese crecimiento las dos y es ahí cuando se presenta la conurbación. Y así puede pasar con Mosquera, así puede pasar, si puede llegar a darse el caso de que Bogotá siga creciendo y llegue a absorber a Soacha. Y tanto así que llega a absorber a Soacha que pase lo que pasó con Bosa, que ya se convirtió en un barrio. Entonces puede que pase lo mismo a futuros años, puede pasar lo mismo. Y si sigue extendiéndose esa gran ciudad de Bogotá, puede incluso, por ejemplo, llegar hasta Cibaté y absorber a Cibaté y haber una conurbación también, etc. Y así sucesivamente. Pero entonces, como casos o ejemplos claros, ahí ya tenemos a Soacha, que ya tiene ese proceso de conurbación. Bueno, grandes concentraciones urbanas. Entonces, la enorme difusión del fenómeno urbano dio lugar a ciudades complejas. Entre la tipología de macroestructuras urbanas podemos distinguir entonces áreas metropolitanas. Entonces aquí tenemos la forman los pequeños municipios limítrofes que perdieron identidad al absorberlos las ciudades y que además perdieron sus funciones administrativas y jurídicas y están perfectamente comunicadas con la ciudad. Entonces tenemos al área metropolitana de Bogotá, ¿cierto? Donde de una u otra manera también Bogotá absorbió, como ya les había dicho antes, absorbió algunos municipios y entonces allí ya se entiende como un área metropolitana porque dependen de las decisiones de Bogotá o de una gran ciudad o de una ciudad que nosotros identifiquemos que son centrales. Entonces aquí, para tener algo también otro ejemplo, entonces el término de área metropolitana fue acuñado en Estados Unidos en 1910 para designar zonas muy pobladas y urbanizadas bajo el control de una ciudad central. Su interior ofrece gran complejidad funcional y constituye un mercado de trabajo integrado, un sistema de transporte muy desarrollado, de vías, autopistas, ferrocarriles, etc., facilita los movimientos pendulares entre la ciudad central y el área de influencia. Entonces, área metropolitana, aquí por ejemplo tenemos a París, tenemos a París como un área metropolitana y que desde allí entonces ofrece los servicios a diferentes lugares que están cercanos, que en este caso por ejemplo Bogotá es un área metropolitana que también tiene diferentes tipos de mercado integrado, que también ofrece diferentes tipos o tiene diferentes sistemas de transporte que facilitan que movimientos pendulares. ¿Qué significa eso, profe, de movimientos pendulares? El movimiento, en este caso, o el traslado que hacen las personas para poder llegar a un lugar específico. Entonces, por ejemplo, de Soacha, nosotros tenemos también movimientos pendulares. Vamos allá, ¿cierto? Hasta Bogotá, muchos trabajan allá, pero de nuevo retornan. Que también eso también tiene que ver con otro concepto que también trabajaremos más adelante.
Entonces, área metropolitana es aquella en la que se pueden dar los movimientos pendulares vivienda, trabajo, lo que ya les había dicho anteriormente. Entonces, cada vez que una persona se traslada a una ciudad diferente a la que vive, a eso se le llama movimientos pendulares. Ah, profe, es que mi mamá, yo vivo en Soacha, pero mi mamá pues trabaja ahí en Soacha. No está realizando movimientos pendulares. ¿Por qué? Porque los movimientos pendulares tienen o hacen referencia cuando yo me traslado de un lugar diferente al de mi ciudad de origen, o pueblo de origen, municipio de origen, etc. Que ya si vamos a hablar de algo más específico, pues entonces sí sería un movimiento pendular, pero ya como estamos hablando de área metropolitana, pues tiene que ver con esos movimientos que se realizan, desplazamientos que se hacen para trabajar en una ciudad diferente a la que yo vivo. También área metropolitana es aquella en la que el capital industrial, comercial e inmobiliario opera indiferentemente. Entonces, ustedes saben que, por ejemplo, seguimos con Bogotá. Entonces ahí tenemos también que nos ofrece ese capital industrial, comercial, o sea, todo se realiza allí y nosotros, por ejemplo, desde Soacha, muchas veces nos trasladamos allá porque hay muchas cosas que no encontramos en nuestro municipio, pero que sí las encontramos en Bogotá y podemos realizarlas allí y nos podemos beneficiar de aquello que nos ofrece esta ciudad central. Es aquella que presenta evidentes procesos de conurbación, ya eso ya lo hablamos. Es aquella que ha sobrepasado sus límites político-administrativos, quiere decir que ya traspasa, que ya puede tomar decisiones también por otros pueblos cercanos y pues de alguna manera también Soacha ya se está acercando a eso, ¿no? Por ejemplo, con el Transmilenio, ahí ya tienen que llegar a algunos acuerdos con Bogotá para poder hacer uso y beneficiarnos de Transmilenio. Y poco a poco esos hacen parte de esos procesos de sobre qué, sobre los procesos de conurbación, pero también cuando esos límites políticos o administrativos comienzan a complementarse con esa ciudad central. Y ya presenta ya redes espontáneas de esa escala, es aquella que forma parte de la globalización, pues la ciudad capital de Colombia no puede estar por fuera de la globalización, de los grandes mercados, de los grandes negocios, etc. Antecedentes de la creación de las áreas metropolitanas de Colombia. Entonces, Colombia experimentó un aumento acelerado de la población urbana como consecuencia de fenómenos migratorios del campo a la ciudad, los cuales generaron un gran crecimiento de los principales centros urbanos del país, debido, entre otras cosas, a las transformaciones en las relaciones de producción agropecuarias, la intensificación del conflicto armado y los efectos del proceso de industrialización tardía. Entonces, todo esto que yo acabo de nombrar son los antecedentes. A causa de esto, entonces, es que se va a dar el crecimiento en las áreas metropolitanas. ¿Listo? Por los fenómenos que migratorios del campo a la ciudad. ¿Por qué migraron? ¿Por qué se llegó a esa migración o ese desplazamiento del campo a la ciudad? Entonces ahí estamos nombrando cuáles son esos casos de acuerdo a las relaciones de producción que agropecuarias por causa del conflicto armado que incrementó y los procesos de industrialización. Tengan en cuenta eso, por favor. Importancia de las áreas metropolitanas en Colombia. ¿Por qué son importantes? Entonces, porque primero deben brindar una sostenibilidad ambiental, ofrecen servicios públicos
y en la medida pues de mejor calidad en comparación a otras zonas del país. Imaginarios colectivos y macroproyectos, educación y recreación. Hay competitividad y perspectiva en cuanto a proyectos. Tenemos igual en vivienda, grandes proyectos también de inversión social, de vivienda de interés social, de crecimiento de esas grandes edificaciones, en este caso de propiedad horizontal que ya les había hablado anteriormente, de edificios, de grandes conjuntos, etcétera. Movilidad, entonces que cuenta con grandes vías, ¿sí? Con transporte para esa gran cantidad de habitantes que puede tener o con los que puede en un momento enfrentarse este tipo de ciudades, áreas metropolitanas, ¿no? Entonces, autoridad de transporte es autoridad ambiental y planificación integral hace parte de estas áreas metropolitanas. Listo. Ahora, lo que tiene que ver con planificación. Entonces, planificación urbana es una disciplina, ciencias técnicas y arte con el fin de ¿qué? De plantear y organizar la estructura urbana. Aspectos a trabajar, aspectos geográficos, ecológicos, económicos, sociales y políticos. ¿Qué instrumentos usa para planificar, para dar esa planificación en las ciudades? Usa entonces instrumentos jurídicos y administrativos. ¿Sí? Manejan entonces el área de ¿qué? De comercio, de servicio y de equipamiento. En cuanto a ordenamiento territorial, o sea, para planificar ya tenemos las disciplinas, tenemos los instrumentos, pero se planea ¿para qué? Para ordenar el territorio. Para eso se planea, para ordenar ¿qué? El territorio. Por eso se llama ordenamiento territorial, y en la sesión anterior hablábamos del POT, Plan de Ordenamiento Territorial, que debe tener todo municipio, que debe tener toda ciudad, y en este caso pues el área metropolitana, y todo lo que tiene que ver con la geografía urbana. Bueno, entonces ordenamiento territorial es una política de Estado, un proceso con el fin de ¿qué? De implementar ocupación ordenada y uso sostenible del territorio. Se tiene en cuenta entonces lo político, lo técnico y lo administrativo. ¿Para qué? Para tomar decisiones concertadas en los aspectos sociales con los actores, o sea, con las personas que intervienen en ese ordenamiento territorial, o sea, con sus habitantes y demás, y en este caso también decisiones concertadas con los políticos, o que tienen que ver con la política como tal, con aspectos económicos, con aspectos técnicos. Además, entonces vamos a encontrar el urbanismo, estudio, planeación de las ciudades y regiones. O sea, no se puede dejar que las ciudades crezcan como quieran, sino que tienen también un orden, y ese orden se llama ¿qué? Planeación, y eso hace parte del urbanismo de una ciudad. O sea que no una persona puede comenzar a construir un conjunto o propiedades horizontales como quiera o en cualquier lugar de la ciudad, sino que tienen que contar con un permiso correspondiente y de acuerdo al uso del suelo. ¿Se acuerdan que eso lo hablamos en la sesión anterior? Entonces, estudio, planeación, ciudades y regiones con el fin de modelar y remodelar. Eso de urbanismo también hace parte del embellecimiento de una ciudad. Entonces, con la creación de parques, de zonas verdes, todo eso también hace parte del urbanismo. Aquí entonces estos aspectos se manejan también principios de sostenibilidad, condición ambiental, seguridad física,
Se cuenta con instrumentos técnicos, normas, leyes, decretos, reglas. Cuenta con plazos a corto, mediano y largo. Y todo tiene que ver con políticas nacionales, sectoriales, regionales y locales. O sea que es importantísimo tener en cuenta todos esos aspectos que se manejan desde la geografía urbana. Desde la geografía urbana. Entonces todos estos aspectos son importantes. Problemas detectados. Cuando se habla entonces de crecimiento, cuando se habla de desarrollo, cuando se habla literalmente de esas áreas metropolitanas, cuando se habla de conurbación, pues entonces se encuentran unos problemas. ¿Cuáles son esos problemas a los que se enfrentan las ciudades? Se enfrentan a la sobrepoblación. Este problema genera falta de trabajo, escasez de viviendas, falta de oportunidades también. Por otro lado, esto crea grandes problemáticas que son casi incontrolables en estos días: la delincuencia, el comercio ambulatorio. Problemas ecológicos. Este problema es generado por la inconsciencia de los habitantes de dicha zona. Esto generará pues deterioro del medio a corto y a largo plazo. Entonces ahí vemos entonces sobrepoblación, problemas ecológicos, áreas verdes, y ahí vemos pues un ejemplo de las grandes zonas que cuentan con sobrepoblación. Ahí hay un ejemplo. Entonces son problemas que se manejan a nivel nacional, de sobrepoblación en las grandes ciudades, y pues por eso se tiene en cuenta la geografía urbana para mirar de qué manera se puede organizar los recursos con los que cuentan para poder satisfacer las necesidades que tiene esa población en cada ciudad, y pues lógicamente en los diferentes aspectos que se tienen que trabajar en una ciudad, desde lo político, desde lo administrativo, desde lo social, desde lo cultural, y todo con el fin de mejorar siempre la calidad de vida. Ya por último, entonces tenemos acá dentro de los problemas actuales que se habla de fenómeno urbano. Entonces tenemos como consecuencias de estos fenómenos: aumento demográfico y consumo de recursos, aumenta la pobreza, el acceso a los alimentos y el agua potable pues va a ser cada vez más reducida en algunos sectores, el agotamiento de los recursos y de la biodiversidad, va a aumentar la contaminación ambiental, va a acelerarse el cambio climático global, la ampliación de la brecha del desarrollo entre el tercer y primer mundo. Todo esto hace parte de ese crecimiento, de ese desarrollo en las grandes ciudades, y eso hace parte de los fenómenos urbanos. Entonces, si se dan cuenta, es muy importante la geografía urbana porque nos permite identificar diferentes factores que de alguna u otra manera, si podemos hacer un estudio exhaustivo por medio de la geografía urbana, se podrán mejorar muchas condiciones en las ciudades.